Desde luego es muy extraño. Por una parte, es casi ciencia ficción. Todos tememos a la muerte y cuestionamos nuestro lugar en el universo. La tarea del artista es no sucumbir al desespero, sino buscar un antídoto para el vacío de la existencia. Y usted tiene una voz clara y potente. No sea tan derrotista. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les va? Un saludo para todos ustedes en esta tarde, mañana. Siempre el mismo saludo, acá no innovamos, o sí innovamos, sí, en Remiendos se innova, porque le cambiamos el lema a Remiendos. Remiendos ya no es vainas raras y vainas originales, sino ahora es Remiendos, parchando rotos, turciendo ideas. ¿Por qué cambiamos el lema en Remiendos? Yo siempre hablo en plural, pero el proyecto solo es mío, entonces, ¿por qué le cambié el lema a Remiendos? Porque se me ocurrió y dije, no, suena mejor así y ya. Entonces sí, Remiendos está estrenando lema, de pronto vuelve a estrenar lema en 2 semanas, uno nunca sabe, todo es posible, todo se puede hacer cuando el proyecto es de uno y cuando la plataforma es gratis. Entonces Remiendos va a cambiar su imagen cada que diga esto es mejor que lo que había, también porque hay que sentirse orgulloso de no ser una corporación. Las corporaciones tienen eslogans, imágenes fijas, y anticorporativismo siempre. Entonces sí, no somos una corporación, no somos una industria, entonces cambiamos el lema cuando se nos da la gana. Antes que nada, antes de empezar con el tema de hoy, que es bastante interesante, quería mandarle pues un saludo a todas las personas que me han escuchado estos episodios, como que me han comentado en persona y por mensaje o en alguna, dejaron un par de comentarios en algunos episodios. Entonces un saludo a esas personas, muchas gracias por escuchar, por tomarse el tiempo, por reflexionar, por comentar, por todo. Un saludo, en especial un saludo para la gente, las personas del proyecto del Conspire, colectivo filosófico, divulgativo, cultural, que ahorita tiene una convocatoria. Búsquenlos en Instagram como el Conspire. Ahorita tienen una convocatoria para una revista. Están tratando el tema del cuerpo, que también tuvieron un coloquio hace un par de meses. Entonces están captando artículos para publicarlos en una revista. Es autopublicación. El Conspire, colectivo, ya saben, filosófico, cultural, beligerante, son muy beligerantes, prosoviético, pro-chino, todo esto. Entonces, sí, con conciencia de clase. Entonces vayan a ver el trabajo del Conspire, tienen por ahí publicaciones interesantes, me han estado colaborando porque pues como ya les dije, acá no somos corporativos, entonces no tenemos imagen pública, y ellos me han colaborado con la publicación y la difusión de este podcast. Entonces un saludo para ellos y para ellas, para ellos. Entonces eso para empezar. Tenía una pequeña... bueno, también quería como comentar que si mi voz se escucha rara, no es que haya bajado la calidad del micrófono, que por sí ya es muy baja, es que tengo una gripa terrible porque pues pues yo estoy en Bogotá. Para las 3 personas que escuchan esto, si no lo saben, estoy en Bogotá, y mi voz se escucha rara porque tengo una gripa terrible, porque pues hace un frío terrible, además no hay agua unos días por los cortes estos de agua. Un saludo para el alcalde también, pero sí, un saludo para el alcalde que corta el agua porque pues hay un problema estructural con el agua. Para los que no estén en Bogotá, tenemos cortes de agua periódicos, una cosa rarísima, porque pues toca racionarla porque ha estado lloviendo poquito. Sin embargo, estos días ha estado lloviendo un montón, entonces es duro no tener agua y ver que está lloviendo. Entonces sí, el otro día me pasó algo que yo dije, wow, qué triste, no, qué duro, porque fue tan repentino que ni siquiera fue como culpa de nadie, sino que pasó todo el tiempo. Y es que yo pues necesitaba salir muy temprano, pero era día de corte de agua, entonces pues colombiano tocó, como dicen los mexicanos, tocaba bañarse a cubetazos. Entonces yo estaba por entrar a bañarme con un balde claramente, y se fue la luz y eran como las 5 de la mañana y yo estaba a punto de bañarme con un balde y sin luz en el baño. Y pues a las 5 de la mañana, ¿qué luz de dónde? Entonces sí, estaba sin luz, sin agua, y está lloviendo afuera además. Entonces yo dije como, Dios mío, obviamente eso fue lo que me dio gripa, entrarme a bañar con ese frío, con agua fría, porque el balde que iba a poner a calentar agua a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces dije, no, me baño ya, pero además sin luz. Entonces yo creo que, y respecto a eso, ese es el punto un poco de partida del episodio, porque siento yo que el bogotano promedio, pues hay quien diría que no, todo es culpa de Galán, y el racionamiento es culpa del alcalde. Galán es el alcalde, me voy a referir a él de esas dos formas. Entonces sí, hay quien diría, no, pues todo es culpa del alcalde. Y he visto yo un poco que el bogotano suele en muchas ocasiones identificarse con el odio a los políticos y un poco con echarle la culpa de muchos de los problemas, que no voy a entrar en materia de si tienen culpa o no, al alcalde de
turno, ¿sí? Entonces ahí como cuando estaba Claudia, estaba el team, odiamos a Claudia López, anterior alcaldesa, antes odiamos a Peñalosa, entonces como que siempre está como no digo que no tengan la culpa, pero siempre está como el chivo expiatorio, como el hombre de paja que llaman en lógica, en teoría de lógica de la argumentación, siempre está como ese sujeto a quien echarle la culpa y alrededor de eso nos unimos como bogotanos de Bogotá, o sea, tú puedes ser del barrio que sea, pero odias a Galán, al alcalde, pues, o a la alcaldesa o lo que sea, porque pues es culpa de él todo lo que está pasando, o al presidente. Entonces, sí, tú puedes estar en cualquier contexto y comentas, uy, si vio cómo nos tiene el presidente, jodidos, ¿no? Y alguien eventualmente va a comentar lo mismo y se arma ahí como una comunidad de quienes odiamos al presidente o a la presidenta o lo que sea. Entonces, un poco como que la identidad bogotana creo yo, aprovechando que tengo también gripa para comentarlo, yo creo que el bogotano promedio como que pasa no sé, tal vez un 30% de su vida estando enfermo, teniendo gripa, otro que 20% haciendo fila, otro 5% en Trasmi y otro 25% odiando a los políticos sin el sustento argumentativo completo, ¿no? Entonces como que sí, basado en eso yo me puse a pensar como, bueno, pero eso es de una u otra forma eso nos une, ¿no? Como colombianos, por así decirlo, como bogotanos y es muy raro porque de una u otra forma eso se ha vuelto como siempre ha sido como el principio de unión de grupos muy grandes en el país, ¿no? Pues falta ver, por ejemplo, el periodo del bipartidismo. Yo soy liberal y liberal a muerte y si usted es conservador lo voy chuzando, pues. Entonces como que se une uno a causas ahí raras, pero finalmente no son como un motivo de unidad general. Esto nace un poco a raíz de que estuve revisando en los últimos días y hace un tiempo la figura pues más que la figura, como esta idea de las personas o naciones que han querido unificarse y los intentos culturales que han hecho alrededor de eso. Entonces ese es un poco el tema del episodio de hoy, ya después de esa introducción toda rara. El tema es ese, cómo unificar a Colombia, a las Colombias, como decía Aurelio Arturo, a los verdes países de Colombia, ¿no? Entonces, ¿cómo unificar esto? No como establecerlo como un horizonte, ni como un proyecto, sino pensarlo, ¿no? ¿Cómo hacerle? Como démosle vuelta al rompecabezas ahí raro. Entonces, vamos a revisar un par de antecedentes históricos de otros países que intentaron hacerlo y al parecer les salió algo bien, que ahorita se les está cayendo el proyecto, eso ya lo veremos. Y al final vemos el caso de Colombia, que es un caso como todo en Locombia, ¿sí? ¿No? O sea, todo es patas para arriba, todo es al revés, todo es chueco, pero al final es medio chistoso, entonces uno dice como que sí, ¿no? Sí, ¿cuáles son las identidades colombianas? Pues debo aclarar que, así como cuando hablamos de Bourdieu y de Veblen, no soy sociólogo, acá debo aclarar que no soy ni etnólogo, ni antropólogo, ni soy experto en estudios culturales, ni tengo formación en estas áreas, simplemente comparto ideas y postulados, un poco de historia de lo que ha sido como esta idea de la unificación nacional. Para empezar, está el caso de Alemania, la Alemania moderna, la anterior República de Weimar, la anterior Alemania de derechas en los 40, como se suele llamar, para no decir la palabra que creo que eso lo censuran eventualmente. Entonces, sí está la Alemania que fue complicada en el siglo XX, la República de Weimar, anteriormente llamada Prusia. Ese es el periodo del que vamos a partir porque cuando Alemania en el siglo XIX, más o menos a finales del siglo XIX, se llamaba, pues parte de Alemania está unificada en el reino de Prusia. Hubo un filósofo muy importante que si ustedes están pues metidos un poco en este tema de la filosofía, de la historia, lo habrán escuchado nombrar alguna vez. Él es conocido más que todo un poco por su, no sé si en general, pero pues yo lo conocí por su historia de vida, pues, porque el tipo era un campesino y pastor, ¿sí? Entonces en alguna parte de Prusia, entonces en algún momento como que él va a las misas, se cola en las misas, ni siquiera es que entrar a la iglesia, y en algún momento como que un sacerdote se lo vio y dijo, oiga, lárguese, y él dijo, no, pues que me gusta escuchar y ya me sé todo. Y el sacerdote le dice, ¿en serio se sabe todo el sermón, pues? Y él dice, sí, ya me lo aprendí, no que yo lo escucho. Y le repitió el sermón al sacerdote y él dijo, no, este man es brillante, se lo lleva a estudiar y pues eventualmente el man como que descresta a todo el mundo. Dato curioso, el tipo del que estamos hablando fue a visitar alguna vez a Kant le dio una pereza atenderlo, eventualmente lo atendió y dijo, uff, sí es brillante, pero no vuelva por favor, usted es un fastidio, pero reconozco que usted es brillante, pero me cae mal. Entonces como que este señor impresionó a Kant, este señor impresionó a todo el mundo, partió de ser un pastor. Estamos hablando del señor, obviamente su nombre es alemán y lo va a pronunciar mal, pero es el señor Johann Gottlob Fichte. Gottlieb, sí, Johann Gottlieb Fichte, filósofo prusiano pues del siglo XIX, finales del siglo XIX, y este señor va a tener un libro muy interesante, el cual pues no, obviamente no es
estudiado a profundidad, porque estudiar esto a profundidad requiere, para empezar, un dominio del alemán para leerlo en su idioma original y entender sus ideas así ya a nivel especializado. Lo que se hace acá es una lectura bastante, no superficial, pero sí bastante literal, directa de la traducción. Esta es la traducción de Orbis. Entonces, sí, son los discursos a la nación alemana, en alemán llamados Reden an die Deutsche Nation, pues, de 1807-1808, periodo de ocupación napoleónica. Este señor empieza a decir un poco Alemania, señores alemanes, señores prusianos, gente de Prusia, ustedes son unos mediocres. Lo dice literalmente en algún punto de los discursos, son 13 discursos, si no estoy mal, entre 13 y 14. Hay algunos que son meramente académicos, entonces se encarga de, por ejemplo, revisar las ideas de Maquiavelo en unos, hay otros donde revisa cuestiones lógicas. En general, el grueso de los discursos son un tema nacionalista, con unos títulos que ténganse por favor, porque pues pongámoslo en contexto, ¿no? Ocupación napoleónica, el espíritu germano pues nacionalista se ve apabullado por su enemigo francés de siempre, de toda la vida, y este señor como que se indigna, ¿sí? Le dice a los alemanes, oiga, ustedes es que ustedes son bobos, ¿cómo se dejan apabullar por ese señor que además habla francés? Si come caracoles, ¿qué les pasa? Respétense un poco, y va a elaborar estos discursos que los va a declamar pues en las universidades alrededor de las que trabajaba, y va a tener unos nombres, por ejemplo, de la esencia de la nueva educación en general, y él va a tratar un concepto. Hay otro que es polémico, que es exposición de los rasgos característicos alemanes en la historia. Va a haber otro, por ejemplo, que ese es el discurso sexto. Va a haber otro que es delimitación más precisa de la educación nacional alemana. Entonces lo que él empieza a hacer con esos discursos es que empieza a bordear un concepto que es la germanidad, ¿sí? Y el proyecto de educación germano alrededor de la cultura, que es una cosa peligrosísima porque este señor casi que es antecedente directo del nacionalsocialismo en sentido ideológico, o sea, casi que lo es. No estoy diciendo que él sea pro-nazi, no estoy diciendo que él sea pro-nazi ni, bueno, no estoy diciendo que él sea pro-holocausto o cosas así, pero sí, o sea, son ideas bastante peligrosas, nacionalistas, radicales, basadas en un discurso, claro, es que el discurso de él también es bastante más... Está situado en su tiempo, sí, él es un hombre de su tiempo, él no planteaba esto más que para establecer una resistencia cultural, educativa y filosófica frente a la ocupación y a la contexto complejísimo del siglo XIX en Europa, ¿no? Entonces como que él plantea sus títulos alrededor de eso, pero lo importante es que él plantea un concepto importante ahí de la germanidad. ¿Qué es la germanidad? Piensa en la germanidad como ese conjunto de características que alinean al alemán ideal, pues, al alemán comprometido, al alemán religioso, protestante, espiritual, ¿sí? Al alemán trabajador, al alemán ilustrado de una u otra forma. Entonces él cree un poco en esta superación de las divisiones regionalistas que había en Alemania de esa época, bueno, en el reino de Prusia de esa época, donde estaba un poco dividida la cuestión, ¿no? Tengamos en cuenta varios reinos y principados que se habían unificado por una conquista, la conquista de Bismarck, y la adhesión de algunos voluntaria, por ejemplo, no sé, la Baja Renania, Baviera, Prusia, creo que Baviera es la capital de Prusia, no estoy seguro, pero el punto es que se habían unificado varias partes de Alemania, ¿sí? Dato curioso, dato curiosísimo ahí, no sé si han visto que hay varios equipos en la liga alemana que se llaman Borussia, como Borussia Mönchengladbach o Borussia Dortmund. Borussia es la forma alemana de Prusia, ¿sí? Entonces estos equipos, el Borussia Dortmund se llama Prussia Dortmund en español, si se quiere traducir literal. El Borussia es un equivalente al Prusia. Entonces la herencia prusiana ahí está como bastante viva todavía culturalmente en esa medida. Entonces pues este señor lo que empieza a hacer es eso, empieza como a decirle a los alemanes, hay que leer, hay que estudiar y hay que despertar porque si no esta gente nos va a coger por todos los lados y nos van a invadir y nos van a someter eventualmente a un proceso de aculturación terrible. Claro que eventualmente los alemanes se toman esto muy en serio y terminan ejecutando unos procesos que para empezar colonialistas, ¿sí? A mitad del siglo XIX y después de invasión y después de guerra mundial ya. Entonces como que el proyecto se sale de las manos, pero un poco el antecedente directo de todas las ideas que se van a llevar a cabo en ese periodo del nacionalsocialismo del siglo XX nacen con este señor, con el señor Fichte, en los discursos a la nación alemana. Entonces veamos que hay un punto curioso y es el de unificar la nación alrededor de la educación nacional, ¿sí? También va a haber un antecedente muy bonito de esta época que de pronto muchos ya han escuchado el concepto y es el Roman Bildung. El Roman Bildung
no es otra cosa que la traducción de novela de educación. Roman, como palabra, pues está en francés, la otra parte está en alemán, que es Roman, viene a ser novela, y Bildung viene a ser un poco formación o formativo. Entonces, la novela formativa o de educación van a ser un poco estas novelas que exaltan los valores de la cultura, de una cultura determinada, para que esta cultura se alinee con los intereses de determinado proyecto de unificación. Lo que nos lleva eventualmente a un caso muy bonito y muy conflictuado, que es el caso italiano. Durante el romanticismo, más o menos, que son finales del siglo XVIII, poco tras la Revolución Francesa, ¿sí? Un poco inicios del siglo XIX, van a darse en Italia una serie de revueltas, por así decirlo, que van a terminar poniendo en discusión la unificación de Italia como país, ¿sí? Antes Italia está dominada por potencias extranjeras, como que desde un poco el ascenso de los califatos musulmanes, Italia había estado dividida, pues un poco después de que algunos musulmanes tomaran, por ejemplo, las islas de Sicilia. Sí, no sé si sabían que Sicilia estuvo bajo dominio musulmán, o un califato de Sicilia, si no estoy mal, pero sí, que entonces en la parte insular de la actual Italia, en algún momento hubo un dominio musulmán. Posteriormente el norte de Italia, Milán y demás, estuvieron bajo un influjo austriaco. Después esa Sicilia se vuelve la Sicilia española. Entonces eventualmente Italia va a estar como estaban las potencias-estado, como Florencia, como claramente los estados papales. Estaba el sur un poco abandonado, que mantenía esta identidad italiana, también un poco mediterránea, hispana, por así decirlo, de Nápoles. Entonces Italia estaba dividida en un montón de pedacitos ahí curiosos, en la campiña también, la campiña romana. Entonces, ¿qué pasa? Que alrededor de esto va a haber una serie de autores del lado austriaco de Italia, o sea, en el norte, más o menos en Milán, que van a decir: esto hay que volver a unificarlo, ¿sí? Claramente estas personas no estaban pensando en una unificación imperial como la de Mussolini en el siglo XX, sino estaban pensando en una unificación espiritual, ¿sí? Ellos decían: nosotros somos muy distintos de la gente, sí, nosotros acá en Milán, bajo la corona austriaca, somos bastante distintos de la sección costera, por ejemplo, napolitana, o de la región insular de la Cerdeña, o de la región insular siciliana. Sin embargo, tenemos un pasado y tenemos una noción de que somos más parecidos entre nosotros de lo que, por ejemplo, es un siciliano parecido a un español, ¿sí? Se parece más una persona de Milán a una de Sicilia que una de Sicilia a una de Madrid. Entonces, esta era un poco la noción. Sin embargo, hay un inconveniente gigante ahí, y es que se hablaban hasta el día de hoy, no tengo información respecto a eso, pero tengo entendido que se mantiene un poco en las regiones periféricas. Se hablaba un poco la cuestión de los dialectos. Entonces, ¿qué pasa? Que existía efectivamente un italiano como tal, pero el italiano de Milán era un dialecto milanés, ¿sí? Con palabras milanesas, que era una cosa completamente distinta al italiano de Sicilia, por ejemplo, o de Bolonia. Entonces, como que se abren unas brechas ahí de idioma gigantes, ¿sí? Que eventualmente se van a notar mucho en la obra. Esto los invito a que busquen el trabajo, los artículos y, bueno, pues la obra respecto a estos temas de las profesoras Belousova y Caradona, que son dos profesoras italorrusas, si no estoy mal, ambas son italorrusas o italianas. Ellas tienen un trabajo bastante grande sobre este tema de la dialéctica en las regiones italianas, y pues de estos proyectos literarios alrededor de este periodo, ¿sí? Entonces ellas en algún momento abrieron un seminario del que asistí. Entonces ellas, ¿qué es lo que van a hacer? Van un poco a exponer en un seminario que se dio hace unos meses en la Universidad Nacional acá en Bogotá. Van a exponer la figura del pescador en la obra de Giovanni Verga, que es un autor italiano de principio de siglo, que es precursor de una corriente que se llama el verismo, y ellos van a hablar un poco de esta noción de cómo la Italia peninsular o la Italia insular se unifica alrededor de esa figura del mar, ¿no? Entonces, que también es una noción muy romana, ¿no? Il Mare Nostro, entonces se empieza a unificar un poco la identidad italiana alrededor del mar y de la figura del pescador en este principio del siglo XIX, lo que hace que eventualmente se empiece a unificar la zona costera alrededor de esto, y esta zona más continental que les comentaba en Milán empieza a generar una conciencia nacionalista un poco más europea que mediterránea, por así decirlo, europea continental que mediterránea marítima. Y estos milaneses van a tener un autor de cabecera que va a ser el señor Alessandro Mazzoni, por si lo quieren buscar, se encuentran los PDFs de los libros escaneados. Un autor muy poco estudiado pues a nivel general, ¿no? O sea, como digamos, no sé, todo el mundo conoce
a Dante, todo el mundo conoce a Petrarca, todo el mundo conoce a muchas personas importantes de la literatura italiana del Renacimiento, pero poco se habla de Manzoni. Él tiene un trabajo bastante importante que se llama Il Promessi Sposi, Los Novios, el cual va a tener 3 versiones, ¿sí? La última versión. Ese libro porque es importante, porque ese libro es, según los historiadores y según la literatura italiana y los académicos que se dedican a estudiarla, este libro junto a los cantos de Leopardi, que es un poeta italiano, un poeta no, es un intelectual de primera de Italia, este señor Manzoni junto a Leopardi, junto al señor Giovanni Verga en región costera, van a lograr sintetizar en su poética, más que todo Manzoni principalmente, la idea de una nación, y él tumba la lengua, o sea, él crea, por así decirlo, o sea, entre muchas comillas, el italiano que actualmente se habla como como bajo el consenso en Italia, ¿sí? O sea, él crea como el italiano moderno, por así decirlo, pues más que lo crea, lo unifica en esa obra. La obra está escrita en un italiano que no es dialéctico, que no es dialectal, perdón, que no tiene un dialecto milanés, ni un dialecto napolitano, ni un dialecto de lo que eran los estados papales, ni romano en esa época, sino que es un italiano que reúne todas las características de los dialectos que están presentes en ese momento y los pone en esa obra. Un poco lo que va a ser la traducción que hace Lutero de la Biblia al alemán. Eso unifica el alemán como idioma, según algunos autores. Entonces, eso que pasa con el alemán, le va a pasar al italiano también, va a ser unificado, porque recordemos que Alemania, como les dije al principio, está dividida en muchos reinos y principados, entonces como que Lutero traduce la Biblia y lo va incorporando todos esos dialectos, lo cual unifica el idioma. Eso lo hace Alessandro Manzoni en Los Novios, novela, no les voy a mentir, no es tan divertida la novela, y es difícil de conseguir, o sea, esa novela yo la estuve preguntando en muchos lugares para comprar, la terminé leyendo en PDF, en un PDF horrible que es como de la UNAM, y esos PDFs que ni siquiera son escaneados, sino son fotos del libro puestas en formato PDF, y ya es tan viejo el libro que tiene como un montón de manchas y la página es café y no se distingue bien la letra del fondo, no, es horrible. El punto es que si este señor va a unificar el italiano alrededor de su novela, lo cual va a desencadenar lo que pues más tarde de 1848 a 1870 es el proyecto de unificación italiana, que termina en 1870 con Garibaldi, ¿sí? A mí me encanta ese chiste de Diana Uribe, que ella siempre que habla de este proceso dice: Garibaldi no es un mariachi, ¿sí? Ni un restaurante mexicano, sino Garibaldi es el unificador de Italia. Y sí, yo no sé por qué los restaurantes mexicanos o los mariachis se ponen como Mariachi Garibaldi o Plaza Garibaldi, pues me imagino, obviamente él tuvo como, Garibaldi es una figura interesantísima de la que no vamos a hablar el día de hoy. Podría haber un capítulo aparte de machotes conquistadores unificadores del siglo XIX, en la que entre Napoleón, Simón Bolívar, Garibaldi, y hablar de por qué estos tipos eran como la figura del macho conquistador, así como super top, como en los memes, ¿no? Como el chat, gigachat, pero finalmente eran medio polémicos. El punto. Garibaldi va a lograr unificar Italia alrededor de esto, y la cuestión es que a partir de finales del siglo XIX y con la llegada de medios masivos, por ejemplo, sí, ya se venía trabajando, por ejemplo, con la literatura, pero con las impresiones de largas tiradas, ¿sí? Un poco más comerciales, con el periodismo y sobre todo con el cine. La figura que ya les venía comentando, las 3 figuras que les venía comentando, que eran la de Manzoni con Los Novios, la de Leopardi con Los Cantos, los cantos son una serie de poemas muy místicos, y él tiene unos cantos, pero hay uno que dice como que es dedicado a un monje que se encontró un ejemplar de Cicerón, sí, creo que original o algo así, en una biblioteca en un monasterio, que se llama Angelo Mai. Si lo quieren buscar, es el canto segundo de Leopardi. Entonces, esos son muy fáciles de encontrar en PDF y en físico, si lo quieren buscar. Entonces dice como: Ítalo audaz, no te cansas de encontrar maravillas escritas por tus ancestros, algo así. El caso es que la visión de Manzoni y de Leopardi, ¿sí? Esta visión como más culta, más europeizante, por así decirlo, de la cultura italiana, va a caer un poco en desuso en el siglo XX, y lo que va a perdurar es la visión de Giovanni Verga, ¿sí? La idea de que Italia está unida por el mar, y ¿sí? el Mare Nostrum. Entonces como que vamos a tener esa idea, y el otro día asistí a un seminario con algunos conocidos, un saludo a ellos escuchan estos episodios fielmente, me lo han comentado, y ellos junto a mí pues estuvimos viendo un seminario en el que hablaban del verano italiano, ¿sí? Como la noción del verano italiano en el cine, lo cual
cual unifica a la Italia moderna, la Italia actual, ¿sí? Un poco la Italia del finales de la época contemporánea y de la actualidad. Y es esa Italia mediterránea, playera, veraniega, ¿sí? Uno se imagina Roma y enseguida ve Roma con los ojos de, no sé, de Roman Holiday y esta película de Gregory Peck, si no estoy mal es Gregory Peck, y Audrey Hepburn, donde sale Audrey Hepburn en una Vespa y el man manejando y ella detrás en una Vespa, o la Italia de Luca, por ejemplo, ¿no? Esa Italia soleada, playera, o la Italia de todas estas películas, que creo que también es la de Mr. Ripley, ¿no? Esta película, creo que también Mr. Ripley está ahí. La Italia, y creo yo, o sea, yo como sujeto del siglo XXI de esta generación, creo yo que la cúspide de eso es Call Me By Your Name, ¿sí? Esta Italia entre rural, soleada, veraniega y un poco playera en algunas escenas, o sea, el sol es permanente, y es muy curioso para los que no hayan visto Call Me By Your Name, acá un spoiler, que la parte triste de la película es en invierno, ¿sí? O sea, el final de la película es durante el invierno y es la parte más triste porque Elio ya se dio cuenta de que Oliver se va a casar y eso sucede en invierno, ¿sí? Oliver llega y todo está como más frío, entonces la parte interesante está en verano. Lo curioso de esto es que, como decían, las personas que dieron el seminario del verano italiano son las profesoras que ya mencioné, las profesoras Belusova y Caradona. Ellas decían cómo existe esta noción de que en Italia en todo momento es verano, entonces uno busca hashtag Roma o hashtag, no sé, Venecia o hashtag cualquier ciudad en Palermo, ¿sí? En Instagram y sale una foto de esa ciudad en verano, pero Italia tiene invierno. Eso es un buen mantra de vida, ¿no? Si lo piensan, Italia también tiene invierno, entonces, curioso. Entonces sí, está un poco esta idea de unificar culturalmente, como no sé si propagandísticamente, pero sí al menos de manera audiovisual a Italia alrededor del verano. Entonces película italiana por excelencia es en verano, es playera, sale una Vespa, siempre hay una Vespa, ojalá alguna vez Vespa patrocine estos podcasts, o Suzuki, o bueno, NKD, no sé, yo no de marcas de motos, no sé que Vespa es una excelente marca y amo las Vespas, son increíbles, porque he visto muchas películas italianas justamente, entonces sí, está este chiste también he visto un par de series españolas y ellos hablan del verano italiano, de las aventuras romanas, hablan ellos, es curiosísimo, siempre hacen el chiste de si alguien se va a Roma, les dicen, hostias, vas a tener una aventura romana, que no sé qué, entonces es como curioso que ese imaginario de que Italia es eso, es Roma, Vespas, verano, gelato y playas, es curioso. Sin embargo, esto les sirve a los italianos para ir creando una identidad nacional que hasta el momento, pues, obviamente no tocaría preguntar a un italiano qué tan identificado se siente con esto, dudo que se sienta muy identificado, pero sirve para crearla un poco la ilusión, ¿sí? De la identidad nacional, o sea, a pesar de que hay fuertes fracturas internas en la República Italiana, ¿sí? Por ejemplo, en algún momento el profesor Nuccio Ordine en alguna conferencia, si lo quieren leer, grandes libros, ahí por ahí una entrevista muy, muy buena de él en el canal de Filosofía y Videojuegos, entrevistado por un profesor mío, gran entrevista, yo estuve ahí presente en vivo, y en esa ocasión, en esa entrevista que fue acá en la Universidad de los Andes en Bogotá, el señor Ordine hablaba de las grandes distinciones que hay al interior de Italia, por ejemplo, entre la región de Calabria, que es una región muy pobre, o la región napolitana, en algunas partes de la campiña napolitana, respecto de, por ejemplo, Roma, ¿sí? O Milán, que son como las capitales de la moda, pues de la innovación, de la industria, y él decía, la gente cree que Italia es un país así muy unido y que todos comemos pasta y pizza juntos, pero pues no es así, realmente son profundas fracturas que son más de orden presupuestal que otra cosa, porque el gobierno es profundamente centralista. Entonces, pues este episodio no es para criticar el sistema de administración de impuestos italiano, pero entonces muchas veces no es lo que parece, ¿no? Alemania, después de todo lo que ha pasado, yo creo que se complica mucho decir que no son unidos, porque ya todo lo que les ha pasado y haber sido señalados por el mundo, es decir, todos los alemanes son, pues lo que se dice de los alemanes, pues yo creo que eso crea un sentimiento un poco de fraternidad, ¿no? Alrededor de la crisis. De los italianos también como que la fraternidad no es alrededor de la crisis, sino alrededor del estereotipo. Pero entonces acaba el lío. ¿Qué pasa cuando uno no tiene un mito fundacional, por así decirlo, como nación, para crear una unidad, ¿no? Que acá viene el caso de Colombia, entonces llegamos a Colombia. Y es que es complejísimo porque, claro, la eterna pregunta de
cómo hacer, cómo unir a Colombia, ¿sí? Y entonces sale el comentario del profesor de sociales de, no, es que la geografía de Colombia, ¿sí? Sale el comentario de otra persona, no, es que las razas en Colombia, ¿sí? Entonces sale otro comentario de, no, la economía en Colombia y la corrupción y la capital y los rolos creen que Bogotá es el centro del mundo y todo el cuento. Que dato curioso también, en algún momento del siglo XX en Antioquia se pensó que era el centro del mundo. No sé si sabían que un proyecto a principios del siglo XIX, más o menos en 1820, en el que yo abajo dejo el paper porque la fuente es maravillosa, donde los antioqueños quisieron independizar Antioquia, no sé si sabían eso, y quisieron hacer de Antioquia una república independiente dentro de Colombia. Es curiosísimo, porque ellos sentían que Antioquia es el motor industrial de la nación, y un poco los discursos, ya no sería según Fichte los discursos a la nación alemana, sino los discursos a la nación antioqueña, una vaina así. Entonces como que el chiste era ahí un poco que ellos pensaban que Antioquia tenía como el potencial también venían, eso es lo curioso, que Antioquia tiene el mito fundacional de la colonización antioqueña, ¿sí? Entonces, si están interesados, busquen el concepto porque es muy curioso. Es un poco esta idea de que el antioqueño predomina, y eso ya es un tema muy complicado, de que en Antioquia predomina pues cierto aire de superioridad respecto del resto de Colombia, porque que eso ahorita ya lo revisamos, porque está presente el antioqueño blanco, ¿no? Que es este antioqueño, que es el típico paisa, ¿sí? Que no es el paisa, por ejemplo, hay una región de Antioquia donde se encuentra la costa pacífica con la región antioqueña, entonces hay mucha presencia afro, pero entonces hay una parte de Antioquia, de la región de Antioquia, donde todos son blancos y monos y altos, y uno dice, pero esta gente, o sea, ¿cómo? ¿Sí? Entonces está un poco la noción cultural frente a la que surge esta idea de la unificación colombiana alrededor de Antioquia. ¿Esto quién lo va a proponer? Nada más y nada menos que el señor Luis López de Mesa. Grábense ese nombre, búsquenlo, googleenlo, investiguenlo por favor y critíquenlo, porque yo creo que traer a discusión lo que este señor habló en el siglo XX es fundamental para desmontar un mito que se ha creado alrededor de su figura como académico, polémico hasta el final, sí, desde como dice Alcolíricos, de la A a la Z, sí, este señor es polémico en todo, desde el primer cabello hasta la punta del zapato, este señor es polémica pura. ¿Por qué? Porque este señor escribe una serie de libros muy raros que se llaman ensayos biopolíticos o ensayo nacional, que es un género, por ejemplo, el que pertenece, no sé, este ensayo de la raza cósmica, si no estoy mal es de Octavio Paz, y una serie de ensayos más que entran a tratar de delimitar lo que es la identidad latinoamericana. ¿Qué pasa? Que Luis López de Mesa escribió una serie de ensayos no para delimitar la identidad latinoamericana, sino la identidad colombiana. Y dice, bueno, el colombiano tiene que empezar a unificar sus potencias económicas, sus recursos, todo, alrededor, pues, de la nación antioqueña, alrededor, sí, no de la nación antioqueña, sino un poco del proyecto antioqueño, que es un proyecto económicamente muy estable, y un proyecto emprendedor. Emprendedor es un anacronismo que estoy usando como para traerlo a los términos actuales, pero él decía que los antioqueños eran, mejor dicho, lo mejor del mundo. Entonces él entendía un poco esto y entendía que era el resto de personas en Colombia y acá entenderán ustedes como por contraste, que no eran blancas, más o menos las características para votar en el siglo XX, sí, que no eran varones blancos con propiedades y títulos educativos, pues todo el que no cumpla esas características en Colombia más o menos como que estorba, por así decirlo. Entonces este señor tenía unas políticas racistas de un orden terrible, sí, o sea, era una cosa de segregación pura y casi que de eliminación y mermación, por así decirlo, de la mitad de la población en Colombia, de las poblaciones afro y las poblaciones indígenas y toda población que no fuera blanca, por así decirlo. Entonces es muy problemático entender que este señor entiende que la nación colombiana solo se puede unificar alrededor de esto. Él tiene un libro muy conocido que se llama de cómo se ha formado la nación colombiana, y va a tener unas ideas este señor en este libro en las que cita desde papas hasta colonos, ¿sí? Entonces él empieza a hacer un recorrido por toda la historia de Colombia hasta el momento. Este señor es de principios del siglo XX, en el que analiza la riqueza, ¿sí? En su libro de cómo se ha formado la nación colombiana, este señor analiza la riqueza de Colombia, la empresa en Colombia, las razas en Colombia. Les sugiero que lo busquen y que busquen su bibliografía y que busquen lo que hizo, porque este señor terminó siendo ministro de Relaciones Exteriores. Él era médico, ¿cierto? Es esta moda que en algún momento hablamos del siglo XX, esta moda de darle autoridad máxima a los médicos. ¿Por qué? Porque estas personas están basadas en principios
socialistas, creo que se llama así, que son los principios, los argumentos científicos sobre el racismo, así que no, finalmente no son argumentos, pero pues bueno. Entonces, este señor que va a decir que médicamente, o sea, según la genética y los estudios que él ha llevado a cabo como médico, lo que está generando un detrimento en el avance de la nación colombiana y de la unificación y este proyecto de país es el mestizaje mal hecho, ¿sí? O sea, el hecho de que haya personas que tengan ancestros blancos pero se hayan mestizado con indígenas o con personas afro, pues eventualmente como que esto daña la raza, por así decirlo, ¿sí? Según él. Entonces como que eso rompe toda lógica y todo sentido, ¿sí? De avance de la nación, porque pues la población es la que es, ¿no? Entonces él un poco que ve un problema en estos mestizajes y dice, no, si Colombia quiere unificarse en algún momento de la historia, tiene que ser alrededor del antioqueño, del blanco, por así decir. Él también, un poco ya para comenzar a cerrar la idea del capítulo, él también va a prohibir la entrada que, o sea, yo esto se lo he comentado a todo el mundo desde que lo descubrí, no paro de hablar de esto, pero, o sea, me parece terrible. Este señor prohibió la entrada de judíos refugiados a Colombia cuando estalló la Segunda Guerra. Sin embargo, hubo una serie de personas que venían del Imperio austrohúngaro y de la Austria anexada en el Anschluss, de la Austria que se anexó a la Alemania del señor Adolf, y un montón de gente de Austria, católicos, empresarios, burgueses, que huyeron de Austria. A ellos en Colombia sí se los recibió, mientras que un grupo gigante de judíos que también huyó de allá, pero pues eran judíos, lo mismo, eran burgueses, pero eran judíos, y este señor dijo, no, acá no judíos, y si entran tienen que, o sea, le exigía que depositaran en bancos colombianos una suma gigante de dinero, dólares, por cabeza, o sea, entra usted, cuando usted entre deposita, eran como 11,000, no me acuerdo, 11,000 pesos, que eran como $2,000 de la época, una cosa así. Entonces, por cada persona que entre, usted deposita esa cantidad. Si usted quiere traer a 15 familiares suyos, pues prácticamente eso salía ya casi que por $30,000, una vuelta así de la época, ¿no? Del 38 más o menos. Entonces, como que del 39 más o menos, de la segunda mitad del año 39. Entonces, como que este señor, ¿por qué hace estas políticas? Porque él dice, o sea, si ya, según las palabras de él, no, si ya estamos jodidos con todo este montón de razas que tenemos, ¿qué hacemos donde vengan más razas? Esa era la política del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces es como para pensárselo, ¿no? O sea, los intentos que ha habido de unificar a Colombia, volviendo un poco al tema, están ejecutados por tipos como este, ¿sí? Por tipos cesaristas, por ejemplo, como Bolívar, por tipos completamente fachos, ¿sí? No fascistas, sino facho, porque entiendo que fascista, o sea, sé que son lo mismo, sé que facho es la abreviación de fascista, pero creo que facho suena más criollo y encierra otros contenidos, según yo. O sea, sé que no lo hace, pero creo que podría ser como la criollización del fascismo, de ser facho, y encierra otras características. Entonces yo creo que alrededor de proyectos muy fachos, por ejemplo, como el de Laureano Gómez, ¿sí? Como el del señor expresidente del Corazón Firme, ¿sí? Mano firme, corazón grande, pues. Creo que también alrededor de proyectos como ese se intentó unificar el país. También a través de, por ejemplo, la cultura traqueta de los narcos, se intentó unificar el país. ¿Qué pasa? Que es muy difícil unificar el país, y el comentario de volver al principio, ¿no? O sea, ¿cómo hacer entonces? No sé si alguien tenga la solución, si la tienen, déjenlo en los comentarios. ¿Cómo unificar a Colombia bajo principios que no estén fundados en el racismo, en la violencia, en el odio, en la explotación, en la guerra? ¿Cómo unificar a Colombia? Tengan en cuenta que las unificaciones previas también estaban hechas alrededor de la guerra. Por ejemplo, no sé, las Fuerzas Armadas Revolucionarias unificaron gran parte del sector obrero, pero finalmente terminaron reclutando gruesos de gente para armarlas y llevar a cabo una guerra. Entonces, incluso guerrillas urbanas, ¿sí? Entonces, como que hay cómo poner en la balanza esto, ¿no? Entonces, ahí está un poco la pregunta. Este episodio creo que va bastante largo. Sin embargo, revisen lo que dejo en las fuentes, en la bio, en la caja de abajo, en la descripción, como se llame, y recuerden eso, o sea, siempre, sí, como ya para cerrar, la idea de intentar unificar algo que es tan amplio vale la pena. O sea, yo creo que es como un anhelo casi que traumático en el sentido freudiano de tener todos los juguetes en la misma caja, ¿sí? Un poco históricamente, por ejemplo, no sé, China mide su historia. China no mide su historia casi que en años, sino en dinastías, ¿sí? Entonces la dinastía Qing, por ejemplo, que es la primera, entonces es el periodo en el que los juguetes estuvieron en esa caja, luego la otra dinastía, entonces cambiamos todos los juguetes a otra caja y miden su historia así. Entonces yo creo que más allá de que sea un anhelo europeo o latinoamericano o sí, o lo que sea, más allá de naciones, yo creo que son algo que ya es de la psicología
ontología del ser humano el tratar de juntar todo en un solo grupo y meterle nombre, ¿no? Como para hacerlo más inteligible, perdón. Se hablaba, por ejemplo, desde la ontología, ¿no? En Parménides, la unidad es criterio de inteligibilidad, ¿no? Lección básica y fundamental de la ontología. Si nosotros queremos inteligir algo, si comprender algo, hacerlo susceptible, hacerlo objeto de pensamiento, tiene que ser uno para que sea comprensible, ¿no? Nosotros no podemos empezar a categorizar cosas en multiplicidades, es muy complicado, ¿sí? Entonces, no sé, que de ahí también vienen los inconvenientes, más que inconvenientes, las situaciones actuales del tema de las discusiones de los nombres de pareja, ¿no? Entonces nosotros, las situationships, ¿no? Entonces nosotros somos novios o somos amigos especiales o ¿qué somos, ¿no? Entonces como que nace esta categoría del situationship, que es como no somos novios, ¿qué te pasa? Pero compartimos ciertos acuerdos, pero no me invites a tu casa a almorzar con tu familia, ¿sí? Pero sí, llámame el domingo por la tarde y no sé, nos arronchamos o cualquier vaina. Entonces es una zona gris muy ambigua a la que se le pone un nombre. Entonces es ponerle el nombre a la indeterminación, es el situationship. Entonces eso pasa un poco con Colombia. Yo siento que Colombia es una zona gris, ¿sí? No unificada, a la que se le pone un nombre, Colombia. Entonces como no funcionó ser Estados Unidos de Colombia, no funcionó ser la Gran Colombia tampoco, pues tocó poner Colombia y reunir a los que están de acuerdo con ese pacto implícito raro. Entonces, que por ejemplo, no sé, un grupo de los que no estuvo de acuerdo con ese situationship que es Colombia viene a ser un poco Panamá, ¿no? Que fue uno de los últimos territorios en irse, y ellos dijeron, no, pues a mí no me sirve estar bajo el nombre de Colombia teniendo en cuenta que Colombia es esto y lo otro. Por ejemplo, no sé, la situación religiosa. Hay mucha polémica en cuanto a eso, de que Colombia es un estado según la constitución laico, pero se jura muchas veces en instituciones oficiales sobre una Biblia, por ejemplo, ¿sí? O sea, hacen muchas cosas oficiales o en documentos oficiales sale cierta determinación religiosa, o hay colegios que muchas veces imprimen estas formas. Entonces es bien polémica la cuestión en Colombia, como que las cosas son y no son. Entonces, ¿cómo unificar eso, no? ¿Vale la pena unificarlo? ¿Para qué unificarlo? ¿Debería haber una república independiente antioqueña? ¿Qué piensan ustedes, por favor? Denle vueltas, busquen a estas personas que les he mencionado, a los autores italianos, al señor Fichte, al señor López de Mesa. No sé si eso sea un agravio terrible poner en el mismo escalón a López de Mesa y a Fichte, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Para eso es este tipo de espacios para pensar, no sé si pendejadas, pero sí cosas así curiosas. Disculpen que este episodio sale un poco más tarde, ya estaba cogiéndole el hilo de los lunes, pero no, la semana pasada estuve súper colgado con muchas cosas, entre ellas asistiendo a muchos de los eventos que he citado aquí, y pues ya no, y además tengo gripa, como ya dijimos, por culpa de Galán. Entonces dejen un like si también odian al alcalde de turno. No importa cuándo escuchen el episodio, si ustedes odian al alcalde, no importa si es en 2032 o 2027, no sé, sea el año que sea, si odian al alcalde de turno en Bogotá, dejen un like. Si no lo odian, dejen un comentario diciendo por qué no lo odian. De pronto hay quien no lo odia también, todos tienen ciertas parafilias a veces. No, mentiras, no. Entonces, pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias a ustedes por escuchar estos episodios. Recuerden seguir al Conspire próximamente. Sí, creo que Remiendos, si no tiene presencia en redes, eventualmente no va a surgir tanto. Entonces creo que eventualmente Remiendos va a tener una página, no sé, en alguna red. Ojalá sea la red más escondida, un LinkedIn para Remiendos, en el que me sigan profesores de algún país africano. Eso es curioso, no sé por qué, pero en mi LinkedIn personal me siguen profesores africanos de universidades de África o de la India. No sé por qué ni bajo, no entiendo, pero pues pasa, tengo un par de seguidores de la India, entonces pues eso, eventualmente Remiendos va a tener presencia en LinkedIn, tal vez, en una red social menos abrumadora que Instagram. Y ya, un saludo a los profesores de la India, un saludo a todos los que escuchan estos episodios, un saludo a todos, gracias por escuchar, por tomarse el tiempo, y nada, que tengan una excelente semana, un excelente mes, un excelente inicio de marzo. Esto no sé cuándo se estará subiendo, espero que antes del 10, todavía cuenta como inicio de marzo. Y ya, muchas gracias y que estén muy bien. Adiós.